Bien, dentro del tema que se llama selección del personal, vamos a ver hoy toda la parte de la forma de organizar una selección del personal, como los instrumentos que se usan para seleccionar personas. Estamos ahora en la parte de recursos humanos de la selección. Cuando hablamos de selección del personal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al proceso de diagnosticar al futuro empleado, ¿sí?, que tenga los siguientes puntos. La verdad es el análisis o estudio del futuro empleado de los siguientes puntos. Vamos a suponer que ustedes son los encargados de hacer selección de personal, y estos puntos que están acá son los puntos que ustedes deben tener en cuenta cuando seleccionan personal. Por ejemplo, los puntos fuertes, los puntos débiles, la competencia que tenga esa persona que va a buscar trabajo, qué capacidad tiene, qué limitaciones tiene esa persona para el puesto que ustedes están pidiendo cubrir, y si esa persona entraría, como dice acá, dentro de la cultura de la organización, ¿sí? Entonces, repito, cuando ustedes hagan una selección de personal, tienen que tener en cuenta estos 6 puntos, ¿sí? O 6 ítems. Los puntos fuertes, los puntos débiles, la competencia que tenga la persona, sus capacidades, sus limitaciones, y si se encaja dentro de la cultura de la organización. Bien. ¿Seguimos? Sí. Sí. Bueno. Sí, profe. A continuación vemos lo que se llama etapas en el proceso de selección de personal. Usted ve ahí unas líneas o unas flechas, tiene una circulación, un sentido. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se puede analizar este gráfico? Se arranca con las políticas para la selección o instrumento. Luego se sigue con el análisis de trabajo. Después se continúa con la microcultura de la organización. Acá estos 3 gráficos son los que se van armando cuando uno va armando las diferentes partes de una empresa, ¿sí? Luego de la microcultura de la organización sigue el candidato ideal, ¿sí? Acá lo que se suele usar son todos los requisitos que tiene que tener una persona para cubrir tal puesto que uno quiere tener. Y ahí tienen, debajo del candidato ideal tenemos las siguientes flechas. Se hace la preselección, luego se hace la llamada hoja de solicitud, que la vamos a ver más adelante. Después se hace la entrevista, ¿sí?, la entrevista laboral. Después se hacen los test. Estos test, algunos son psicológicos, otros son más personales, ¿sí? Después, ¿qué sigue? Se hace una comprobación de los antecedentes, es decir, nosotros como personas, y cuando queremos ir a buscar un trabajo, entre los requisitos te piden un certificado que se llama de antecedentes penales, ¿sí?, en el cual uno, en ese certificado, se deja constancia que, por ejemplo, no tenés antecedentes de robo, de delito, ¿sí? Después, una vez que vos ya tenés casi toda esta información, se procede a la decisión de contratar al empleado. Una vez que vos lo contratás, y por ley te obligan que vos le hagas un examen médico, ¿sí?, antes de empezar a trabajar. ¿Por qué se hace eso? Para evitar cualquier problema posterior que tenga el señor, bueno, o la señora, en tu trabajo. Porque, ¿qué puede pasar? Vamos a suponer que vos elegiste un empleado. Le decís, bueno, hoy es jueves, bueno, el lunes empezás a trabajar. Pero antes me tenés que ir a la clínica, no sé, Los Sauces, y hacer un examen preocupacional, un examen médico. ¿Para qué? Para que uno, como empleador o jefe, tenga todos los requisitos para estar seguro de que esa persona no está enferma o no tiene ningún tipo de impedimento para trabajar, ¿sí?
Porque capaz, vamos a suponer que no se hace el examen médico y a los 15 días de trabajo se enfermó. Y capaz que el tipo no te dijo nada, que tenía tal enfermedad, y por ese motivo se enferma y vos le tenés que pagar cosas que no tenés que responder en el caso que hubiera que no hubiera pagado si estaría bien registrado, ¿sí? Y por último, una vez que ya está dentro de la empresa, orientación al nuevo empleado. Acá se refiere que, bueno, le das la bienvenida, le dices, bueno, tu lugar de trabajo es esta oficina, o este lugar, ¿sí? Y, bueno, empecé a trabajar ahora, a partir de ahora, ¿sí? Bien. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Sí. Bueno. Sí, profesor. Bueno. Bueno, acá lo que ustedes están viendo son las etapas para una eficaz elección de personas, ¿sí? Yo acá les puse son 4 etapas, ¿sí? Una se llama reclutamiento, otra se llama selección, la otra orientación y la otra entrenamiento y desarrollo, ¿sí? Bien. ¿El reclutamiento a qué se refiere? A la búsqueda de candidatos con cualidades que satisfagan la organización, ¿sí? La selección se refiere a cuando vos evaluás los candidatos o a las personas y que sean más adecuadas, ¿sí? al puesto que vos querés cubrir. La orientación a qué se refiere es decir, que vos los tenés a los empleados y le decís, bueno, la empresa se caracteriza por tal actividad, la cultura de la empresa se dedica a esto, o sea, como que vos lo vas orientando al trabajador de qué se trata la empresa, ¿sí? Para que no se sorprenda el señor cuando entra a trabajar y dice, esto no pensé que era este trabajo, pensé que era otra cosa. Entonces vos lo vas orientando a su futuro trabajo. Y la otra etapa, la última etapa, es la que se llama entrenamiento y desarrollo. Bueno, ¿acá a qué se refiere? Se refiere a todas aquellas actividades que se preparan para los empleados, ¿sí? Para que tengan un mejor desarrollo laboral y, bueno, a su vez tengan una buena calidad laboral, que se capaciten, que tengan un buen futuro, ¿sí? Esas eran las 4 etapas que se dice que se debe cumplir para para hacer una eficaz elección de personas, ¿sí? Reclutamiento, selección, orientación, entrenamiento y desarrollo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de contratar personas? ¿Sí? ¿O cuál es la forma correcta de provisión de personal? ¿Qué es lo que se dice? Buen conocimiento de las necesidades de personas para la organización actual y futura de cantidad y calidad. A ver, ¿a qué se refiere la forma correcta? O sea, se refiere que vos tenés que saber bien exactamente qué necesidad de personas o qué tipo de personas vos estás buscando, ¿sí? Para el puesto que querés cubrir en tu empresa, tanto en calidad o en cantidad, ¿sí? Eso es importante, es decir, ustedes son dueños de una empresa y yo necesito buscar una persona para tal rubro, para tal puesto y que sepa tal información o tal manejo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que usted está buscando una persona o un joven que tenga conocimiento de manejo de Office, Excel, Word, PowerPoint, saber notas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una necesidad que tengo yo de tener una persona para ese puesto. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Estamos? ¿Seguimos, chicos? Sí, Sí. profe. Bueno. Para ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros vamos a ponernos del lado de la empresa, ¿sí? Tenemos que buscar una combinación adecuada de qué cosas, de 2 puntos importantes. Por un lado, usted está viendo acá a mano izquierda habilidades, facultades, conocimientos y actividades personales, ¿sí? O sea, yo, para tener una buena, correcta combinación de personal, por un lado tengo que tener estos que ustedes ven ahí, habilidades, facultades, todas esas cosas. Pero eso tiene que estar acompañado de qué cosa?
que tu empresa tenga un buen nivel de, como se dice, mecanización y de informatización de la organización. Se refiere que, bueno, que vos como empresa estés bien armadita, como se dice, en tanto a tecnología, maquinarias, insumos, computadoras. O sea, vos tenés que combinar sí o sí estos dos puntos para que tu empresa funcione de forma eficaz. Bien. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes, ¿sí?, que se utilizan para seleccionar? ¿Sí? Yo acá les puse 6 instrumentos que ustedes lo tienen detallados y explicados en el formato PDF. Tenemos la carta de presentación, el currículum vitae, la hoja de solicitud, la llamada entrevista, los test y los centros de evaluación. ¿Sí? Bien. La carta de presentación, bueno, yo se lo voy a explicar más o menos bien rapidito, pero la carta de presentación es aquella carta que se utiliza, como lo dice ahí, para que vos te presentes y por qué haces esa carta y a quién va dirigida, ¿sí? El currículum vitae, bueno, casi, yo creo que algunos ya saben, pero bueno, es aquel documento que incluye toda la información personal del que busca un trabajo, ¿sí? Cuando uno va a buscar un trabajo, siempre, o yo recomiendo, llevar dos cosas juntas. Por un lado, la carta de presentación y luego, abrochado a la carta de presentación, el currículum vitae, ¿sí? Bien, el currículum vitae, después también lo vamos a ver la semana que viene con un ejercicio y con un ejemplo, y vamos a simular el currículum de ustedes como futuro empleado, ¿sí? Bien. La hoja de solicitud es otro instrumento, ¿sí? Y ahí uno lo que establece o escribe vendría a ser todos los trabajos que haya tenido en el pasado, ¿sí? O los cursos, toda esa información personal de uno, ¿sí? Después la entrevista, bueno, la entrevista es el instrumento más común que se utilizan o que utilizan los recursos humanos de las empresas, ¿sí? La entrevista, bueno, es oral, es cuando dicen, bueno, presentarse en tal lugar, en tal calle, a tal hora, en el cual haremos la entrevista de acuerdo al puesto solicitado de la empresa tal, ¿sí? Después pasamos al otro instrumento que son los test, ¿sí? Los test, hay unos que son psicológicos y otros son de situación, ¿sí? Los test psicológicos vendrían a ser como te hacen como una prueba te hacen como unos dibujos, interpretar dibujos, qué significan, y bueno, eso después eso tiene como un significado, o sea, como eso te lo hace un psicólogo de la parte de la empresa, ¿sí? Y los centros de evaluación son aquellos centros en el cual participan dos o más directivos de la empresa, ¿sí? Están juntos y evalúan a los candidatos para el puesto. O sea, no es que está una sola persona, sino que bueno, hay dos o tres y están con vos y te evalúan, te hacen preguntas y toda la información que ellos requieren como empresa. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos ahí, chicos? Bien, profe. Bueno. Bien. Ahora pasamos a la parte que dice reclutamiento personal. ¿Sí? El concepto de reclutamiento dice que es el conjunto de procedimientos, ¿sí?, que buscan atraer candidatos acordes y potencialmente calificados y capaces de cubrir cargos dentro de una organización, ¿sí? Es el concepto de qué es el reclutamiento, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, el reclutamiento personal es cuando vos, empresa, le pedís a una consultora de recursos humanos que te hagan el trabajo de buscar un
tal persona para cubrir un puesto de tu empresa, ¿sí? O sea, eso sería el reclutamiento. Pero el reclutamiento personal puede ser, o sea, tiene dos tipos de fuentes, ¿sí? Una que es interna y otra que es externa, ¿sí? El reclutamiento interno, ¿sí? Es la reubicación, ¿sí? De tu personal dentro de la empresa, ¿sí? Eso es bueno, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen 5 personas a cargo, y esas 5 personas hace 10 años que hacen la misma tarea, ¿sí? Pero, ¿qué se aconseja? Que dentro de tu empresa, esas 5 personas vayan rotando de trabajo dentro de la empresa, ¿sí? Para que vayan conociendo el trabajo del otro, del compañero, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa forma conozcan el manejo en su totalidad de la empresa, ¿sí? Eso se llama reubicación, ¿sí? Porque vamos a suponer que tenés 5 empleados y se enferma el empleado número 2 y si no hiciste la tarea de reubicación, las tareas del empleado 2 no las sabe ninguno. ¿Por qué? Porque nunca hiciste reubicación o de trabajo dentro de la empresa. Entonces, se dice que es recomendable tener una rotación de personal dentro de la actividad. Y la fuente de reclutamiento externo es cuando se utilizan organizaciones externas a la empresa, como por ejemplo consultoras, que lo que hacen ellos, bueno, hacen publicaciones por radio, por Facebook o por internet o por radio, solicitando un puesto para tal empresa. ¿Sí? Bien. Tipo de fuentes. Bueno, fuentes, cuando dice tipo de fuentes se refiere a cómo, qué tipo de mecanismos se utilizan para solicitar puestos de trabajo. Tenemos los que se llaman anuncios, los que son formal, después tenemos las empresas que prestan ese servicio de selección, que serían las consultoras, después tenés la informal, y el mercado interno es la parte de dentro de la empresa. Es decir, que, por ejemplo, mercado interno sería cuando uno verifica el legajo de cada empleado y dice, bueno, de acuerdo a la antigüedad de este empleado, no sé, se merece que le asignemos otro trabajo, otra función, porque de acuerdo a su conocimiento puede mejorar su trabajo. ¿Sí? Anuncios, y anuncios pueden ser en revistas profesionales, por ejemplo, hay revistas de arquitectos, ¿sí? Y esas revistas de arquitectos pueden poner, se solicita arquitecto de 5 años de experiencia, con conocimiento en el área de construcción, ¿sí? Esa sería la parte de anuncios, ¿sí? Formal, y por ejemplo, cuando uno ve un anuncio en una escuela privada, a unos centros de formación, ¿sí? Todo que tengan con instituciones. ¿Sí? Cuando dice empresas que prestan servicios de selección, bueno, acá ya dije, eran consultoras o agencias de trabajo, puede ser. Informal es cuando, por ejemplo, vos te enterás, che, mirá, le decía a tu amigo, me enteré que tal empresa está buscando un ingeniero electrónico y bueno, vos que estás recibido, anotate, qué sé yo. ¿Sí? Eso sería informal. ¿Sí? Y bueno, el mercado interno es cuando dentro de la empresa hacen todo el tema de la movida para seleccionar personas. ¿Una pregunta, chicos? ¿Eh? No, profe. Bueno, de esta forma terminamos de la explicación de este tema para el día de hoy, ¿sí?